Gracias. Muchas gracias, son muy amables. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Hoy es jueves 27 de junio. Hoy ha sido un día histórico. Ayer lo fue para el movimiento gay. La Corte Suprema votó 5 votos contra 4 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. Magnífico. Y hoy ha sido un día todavía mejor para los 11 millones de ciudadanos que están indocumentados en este país. Se calcula que más o menos 7 millones de esos 11 son mexicanos. En el Senado, como ya ustedes sabrán, a eso de las 4:20 de la tarde, cuando estaban jugando España e Italia, se aprobó la reforma migratoria. Ahora tiene que pasar a la Cámara de Representantes. En algún momento, tal vez, con suerte, alrededor de agosto, van a ratificar la reforma migratoria. Es un gran triunfo para el presidente Obama, pero sobre todo es una esperanza para los 11 millones de indocumentados, o como se decía antes, y suena feo, suena un poco chusco, ilegales. Bueno, entonces, la gran pregunta es, ¿esa reforma en qué consiste? Por lo pronto van a militarizar la frontera con México, es decir, que van a construir el famoso muro de 700 millas, van a meter ahí 30.000 millones de dólares. ¿Lo harán? ¿Servirá? ¿Impedirá que sigan llegando ciudadanos mexicanos burlando la ley? Está por verse. Luego van a duplicar el número de agentes custodiando la frontera. Es decir que la ley tiene por un lado el garrote para evitar que sigan entrando indocumentados y la zanahoria para premiar a los que ya entraron, a los que ya están aquí. Enhorabuena, porque la enorme mayoría de ellos no son criminales y contribuyen a generar riqueza y ocupan trabajos en el campo, domésticos, que muchas veces los ciudadanos o residentes con documentos legales no quieren hacer. Bueno, hay algunas preguntas alrededor del tema. Por ejemplo, ¿no? Un indocumentado que vive en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo como mínimo tiene que haber estado como indocumentado para acogerse a la reforma? Pagar una multa y que su estatus se regularice. Tenemos, con suerte, por la vía telefónica, a un experto en estos temas, que es el doctor Eduardo Soto. Doctor Soto, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Cómo estás tú? No, yo muy contento. Realmente los últimos 2 días han sido gloriosos para el que ejerce mi profesión. Ciertamente. Primera pregunta, y Eduardo, te ruego, como siempre, tratándose de ti, que vayas directo al punto. ¿Cuánto, como mínimo, tiene que tener residiendo en este país, fuera de la ley, un indocumentado? Realmente para no acogerse a la reforma, quiero decir. Sí, realmente en este momento no hay algo que define eso, pero si usted ve en la amnistía anterior, o sea, la última reforma migratoria, si la podemos llamar así, que fue en la década 80, el momento que alguien estaba ilegal, un día, un segundo, ya calificaba para esa ley. O sea, ¿tú crees que este paraguas de la ley de la reforma migratoria va a hacerlo bastante amplio como para incluir, por ejemplo, a una persona que está de ilegal sobreextendiendo su visa turística a partir de enero de este año 2013? ¿También esa persona se acoge a la reforma? Bueno, la ley va a permitir al que ha estado acá antes del 31 de diciembre 2011 ilegal y tiene que ver, por supuesto, haber estado acá para esa fecha, poder participar. Bueno, entonces, esta es una precisión que yo no capturé en tu primera respuesta. Eso quiere decir que hay que demostrar que uno ha estado como ilegal por lo menos a partir de, digamos, antes del 31 de diciembre de 2011, ¿correcto? Correcto, tiene que haber estado acá antes de esa fecha, ilegal. Por lo tanto, si una persona está como ilegal a partir de enero de este año, no califica para la reforma. Es correcto. Segunda pregunta. Se dice que para acogerse a este nuevo estatus legal habrá que pagar una multa. ¿Esa multa será igual para todos, independientemente del tiempo que lleven como indocumentados o ilegales? ¿Y a cuánto ascenderá, Eduardo? En este momento es contemplado la cantidad de $500.
Gracias por la concisión de la respuesta. ¿$500 para todos? Correcto. Igual. Correcto. Para uno que lleva 10 años de indocumentado como para uno que lleva 2 o 3. No va a haber diferencia. Siguiente pregunta. Se dice que para obtener ese estatus legal, el indocumentado también tendrá que pagar por impuestos atrasados. ¿Eso es correcto? Es correcto. Recuérdese, Jaime, de que muchas de estas cosas son sujetos a posibles enmiendas en los próximos semanas, pero hasta el momento sí, se entiende de que la persona que está acá, que va a participar, va a tener que declarar ingresos retroactivamente 3 años y pagar lo que corresponde a él o a ella. ¿Has dicho 3 años? Correcto. 3 años a contar a partir de cuándo. Desde el momento, bueno, en el año en que uno lleva, ¿no? Esto que sería ya, suponiendo de que la ley es ya en lugar o está en lugar de poder aprovecharla para principios del año que viene, especulando un poco, entonces sí, estaremos hablando de declarar 2013, 2012 y 2011. Ok. Los últimos 3 años que el indocumentado ha residido y presumiblemente, suponiendo su buena fe, ha trabajado. Ahora, el indocumentado tiene que declarar más o menos cuánto ha ganado en esos años y tributar sobre eso, ¿verdad? Correcto, sea de que lo haya recibido efectivo o que haya sido pagado en cheque. Si el indocumentado dice que no ha trabajado esos últimos 3 años, el sistema tiene que creer en su buena fe. Eso es algo que aquí mañana habrá que ver cómo es interpretada. En cuanto, por ejemplo, hoy día, en cuanto uno aplica, una de las cosas que tiene que demostrar es la presencia física en los últimos 5 años, y obviamente si estás entre las edades de 18 y 65, se supone que uno está trabajando. Al no declarar el ingreso, eso crea sospecho de que hay falta de carácter moral. Habrá que ver cómo es. Claro, hay que presumir en la buena fe de la otra parte, pero en este caso el Estado, que va a recompensar como corresponde, ¿no?, a estos ciudadanos, no podría, en la mayor parte de los casos, hurgar en sus cuentas, porque uno presume que el indocumentado generalmente hace un trabajo por fuera de la ley y recibe un pago en efectivo. O sea que no creo que haya una constancia contable sujeta a tributación, ¿verdad? En gran mayoría no. Eduardo, ¿cuándo crees tú que esto se va a convertir en ley? Yo anticipo, primero que nada hay que entender que el Congreso sale de su sesión en cual está a principios de agosto este año, finales de julio. Esto tiene que ser algo, si va a pasar este año, en mi opinión, tiene que estar antes del presidente para el principio de agosto. Claro, antes del receso. Ahora, ¿es seguro que en la Cámara de Representantes van a ratificar lo que hoy han aprobado los senadores? Sí, ¿verdad? Bueno, obviamente no es seguro, Jaime, pero si usted simplemente analiza el porcentaje de republicanos que votaron a favor en el Senado de esta medida, estamos hablando de un aproximado 30%. Si lo proyecta solamente a mitad, 15% de los republicanos en la Cámara que mañana voten a favor de esto, hay 234 miembros de la Cámara que son del Partido Republicano. Estamos hablando de aproximadamente unos 35 a 40 representantes del partido que votarán a favor si solamente vota un 15% hacia esta medida. En otras palabras, como solamente se requiere una medida de mayoría simple, esto pasa. Correcto, muy claro, muy claro. De los 60 y me parece que ha sido 8 votos a favor de la reforma que han sacado hoy en el Senado, ¿cuántos eran republicanos? ¿13, 14? 14, 52 demócratas y 2 independientes. Con lo cual, tú dices que si se mantiene ese porcentaje de republicanos a favor de la reforma migratoria en la Cámara de Representantes, pasa holgadamente, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Esto es un triunfo para Marco Rubio? Bueno, yo creo que sí. Él es uno de los fundadores de esta ley tal como es propuesta. No estoy de acuerdo en todo lo que él dice. Por ejemplo, hoy dijo algo con respecto a la ley de ajuste cubano, pero al mismo tiempo tengo que aplaudir el hecho de que él es uno de los que
inició este proceso. Ciertamente. Para terminar, Eduardo, esta es una pregunta que yo creo que muchos indocumentados que están viendo las respuestas claras que has dado, que hay que pagar una multa de $500, que hay que demostrar que se es indocumentado antes de fin de año de 2011, ¿no? O sea, que ya los que han entrado el año pasado o este año no califican, ¿no? Es correcto. Correcto. En este momento, un indocumentado que está viendo el programa, y son muchos, tú sabes, ¿tiene que hacer algo? ¿Tiene que conseguir un abogado? ¿Tiene que ir reuniendo algunos papeles? ¿Qué les aconsejarías tú, por favor? Bueno, lo primero que tiene que hacer es buscar ese documento que muestra que lo hayan estado acá, o sea, estoy hablando de documentos legales, sea un registro o matrícula en una escuela, sea que usted haya entrado legalmente como turista, sea que le han dado una multa de tránsito, algo que le pone a usted en el mapa aquí un documento legal antes del 31 de diciembre 2011. Posteriormente voy reuniendo por lo menos 3 índices mensuales de cuentas, luz, teléfono, cable, etcétera, que usted ha pagado para demostrar que has estado también continuadamente desde esa fecha hasta la fecha en cual uno aplica. Fuera de eso, uno tiene que empezar a sumir exactamente cuánto él o ella han ganado en los últimos 3 años y buscando, si usted tiene antecedentes penales, buscando sus records, porque el que tiene una felonía y 3 delitos menores no va a poder calificar. Oh, esa es una muy interesante observación, ¿eh? O sea que no todo indocumentado que ha estado antes de fin de año del 2011 califica. El que tiene récord criminal queda fuera. El que tiene récord criminal serio sí va a quedar fuera. Bien, bien, bien. Eduardo, clarísimo, clarísimo, te agradezco mucho, has estado pues como siempre muy brillante, o sea que lo que hay que demostrar es que uno ha residido por fuera de la ley en este país antes del último día de 2011. ¿Se puede probar eso con un sello en el pasaporte que da cuenta de que uno ha entrado, no sé, el 2007, 2008, 2009? ¿Eso es una prueba suficiente o es una prueba insuficiente? No, eso sería suficiente para establecer que la persona estuvo acá antes de esta fecha y posteriormente habrá que demostrar una continuidad de esa fecha en cual llegó hasta la fecha que uno aplica. Para lo cual, como dijiste, hay que tener 3 meses consecutivos de cuentas de luz o cable o televisión, esas cosas, ¿no? Va a tener que tener mucho más que eso. Tendrás que tener evidencia de haber estado acá todo el tiempo mínimo desde el 31 de diciembre de 2011 hasta la fecha que uno es entrevistado aquí mañana por inmigración. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. ¿Te puedo decir algo? ¿Cómo no, hombre? Claro. Mi esposa lo admira y lo adora. Usted es el único hombre que yo jamás quedaría porque mi esposa lo quiere. Saludos a ella, un aplauso para él. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Nos has permitido, bueno, responder estas preguntas y sobre todo acercar la información a los indocumentados. Los indocumentados, eso suena como si fueran criminales, bandidos, asaltantes. No, no. Son gente de bien, son gente decente. El 90% de ellos son gente que trabajan con nosotros, que están cerca de nosotros, de nuestras casas, en el jardín, en la pileta, cuidando a nuestros hijos. Todos los conocemos y los queremos. Y queremos que se queden aquí y que el sistema les dé unos papeles para no estar viviendo así, a salto de mata, en la clandestinidad, aterrados de que un policía los detenga y los deporte. No, pues no. O sea que esto es una final feliz y un justo reconocimiento al aporte, a la contribución que hacen ellos al bienestar de este país. Aquí estamos absolutamente con ellos. Y ojalá la multa fuera un poquito menos leonina que $500. Bueno, no anuncié, perdonen, pero estaba
en fin, absorbido por este tema que yo creo que es bien importante, el de la reforma migratoria, que en un momentito va a estar con nosotros una periodista, productora de televisión, gran estrella dominicana, Georgina Duluc, no se la pierdan, es muy inteligente y es encantadora, guapísima. Antes, rápidamente, para tocar la actualidad, Mandela se está muriendo, tiene 94 años, está virtualmente muerto, conectado a un respirador artificial. Madiba, perdóneme, como usted sabe, le dicen de forma cariñosa, sigue conectado a un respirador artificial y se teme ya lo peor. Por lo pronto, la familia del líder anti-apartheid y expresidente de Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz, rezó junto al arzobispo anglicano de la ciudad del Cabo para que tenga un perfecto y apacible final. Bueno, este hombre es un héroe, ¿no? Es un símbolo. Este hombre estuvo preso décadas, solo por ser negro. Bueno, pues el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y ahora un presidente de Estados Unidos es afroamericano y está en África de gira. Fantástico. Y Mandela corona una vida ejemplar. A mí me gusta siempre ver qué está pasando en Venezuela. Y hace poquito, cuestión de una hora y media, ocurrió un debate muy acalorado y muy conveniente de mirar en las pantallas de Globovisión. Entre un ministro chavista, el ministro de Turismo Andrés Izarra, y un gobernador de oposición, Henry Falcón. Para entender el debate, estaban peleándose porque el ministro chavista acusa al gobernador Falcón de haber enviado a unos hombres armados o con, en fin, intenciones violentas a dañar un monumento turístico que se inauguró en octubre de 2009 en Caracas, que se llama La Flor de Venezuela. Es un monumento bastante suntuoso. Este es el monumento. Queda aperturada oficialmente nuestra Flor de Venezuela. Una noche histórica para inaugurar esta obra maravillosa. Bueno, este es el monumento que se inauguró hace casi 4 años en Caracas, en su momento de esplendor y de gran luminosidad. Ahora el monumento está muy rebajado, muy dañado y abandonado. Y el ministro de Izarra culpó de eso al gobernador Falcón. Fíjense porque es un debate bien interesante y se puso muy tenso. Ya ustedes dirán quién lo ganó. Ministro, para que quede claro, usted hace responsable directamente al gobernador Falcón por todo lo que ha ocurrido con la Flor de Venezuela. Más claro no puede ser, lo hago responsable, lo denuncio. Él fue quien agredió, quien mandó a colocar esos rayados, esas pintas en la Flor de Venezuela en la madrugada, la noche, la última noche de ayer. Él fue el responsable directo de eso y lo denuncio aquí ante el país. Yo espero que el ministro que debe estar al aire, que además de irresponsable, señor ministro, se lo digo en vivo para que lo escuche toda Venezuela, porque usted primero es un tremendo mentiroso y arrogante. Usted sostenga lo que está diciendo. Segundo, ministro, quiero que sepa que los pétalos de la Flor de Venezuela no habrían, ministro, porque el sistema que tenía instalado se lo llevaron los alemanes, que fueron los que quitaron eso, y eso lo sabe el Fruto Vivas, y se lo llevaron porque el gobernador anterior de su partido no les canceló lo que les debía. Para que lo sepa, ministro, de manera que infórmese primero, y usted que habla que se le ataca, es usted, ministro, el irrespetuoso, porque se sienten amparados, se siente que sí, son ustedes los que tienen la verdad y son ustedes los que el pueblo reconoce como mentira. Lo mejor estaba por venir. Bueno, por fin alguien le contesta, pues no, a uno de estos matones chavistas. Tuvo mucho aplomo este gobernador Falcón. Yo no lo tenía muy en el radar, sé que es un aliado importante, ¿no?, de Capriles, y ganó la gobernación el año pasado en diciembre, pero hoy ha demostrado que es una estrella política en ascenso, ¿eh? Mírenlo ustedes. ¿Tiene algo que decir, ministro? Que ese gobernador es un vándalo y es un fascista. Típico del fascista, hacer unos actos de agresión e indulgárselos la responsabilidad a sus opositores políticos. Usted me invitó a un debate, gobernador. Pero no se disguste, ministro. Le dio miedo, ministro. no quiso debatir. Yo le no acepté se disguste. y usted no lo quiso aceptar Tome la porque le dio miedo, ministro, porque es un cobarde. Usted prefiere
actuar de forma vandálica a aceptar el diálogo que usted mismo ofreció. Usted me ofreció a mí un debate, yo se lo acepté. Aquí estoy esperando que usted acepte el debate. Sin embargo, usted decide, en vez de debatir, en vez de argumentar, agredir a la Flor, atentar en contra de la Flor y achacarle la responsabilidad al partido. Es usted un vándalo. Bien, pero un momentico. Perdón, ministro, perdón, gobernador. Perdón, debo pedir yo por interrumpir esto que está tan bueno, ¿no? De momento, y esa es mi primera aproximación a este debate, esto ocurrió hace un ratito en la televisión venezolana. A mí me parece que el gobernador, claro, pues mi opinión no es desinteresada, ¿no? Yo estoy contra la dictadura chavista, pero a mí me parece que el gobernador estuvo muy bien. Y en cambio el ministro, que no daba la cara, que estaba por la vía telefónica, se acaloró y estuvo un poco matonesco y prepotente y gritándole vándalo, pero bueno, si el ministro es muy pacífico, no lo demuestra en el tono de su voz y en los adjetivos tan inflamados que profería. Entonces, así terminó el debate. Ministro, dígame su argumento final y gobernador después me dice su argumento final. Exactamente. Por favor, ministro. Adelante. Nosotros Decentemente. Ya va. la flor de Venezuela para todos los venezolanos del abandono en lo que lo tenía este gobernador fascista, vándalo e irresponsable. Lamentamos que esto ha llegado a estos niveles tan bajos, sinceramente, producto de las propias acciones del gobernador que ha atentado él mismo contra la propia Flor. Bien, gracias, ministro. Usted, gobernador. Bueno, lo primero que hay que decirle al país, que si este es el tipo de ministro que tenemos, de ahí saquemos las cuentas del país que esperamos. Si este ministro se expresa de la forma como se expresa públicamente, sin tener ningunos elementos, señor ministro, que además se desespera porque no se les puede criticar. Si uno les dice una verdad, entonces el ministro sale a ofender. Ministro, dedíquese a trabajar, que es lo que está esperando el país. Vaya para que usted vea cómo está vuelto un desorden todos los monumentos turísticos de este país. No se haga usted la víctima, no sea irresponsable, ministro. Qué gracioso cómo le dijo ministro, ¿no? Parece que le decía menestra casi. Bien por Henry Falcón, estamos con él y no se dejó intimidar y ojalá que continúe esto, ¿no? Con la moderación de Laura Bozzo. Tenemos que ir a la publicidad, luego no se la pierdan, va a estar por aquí una gran estrella de la televisión dominicana, Georgina Duluc. Regresamos con ella después de la pausa. Gracias.